Buenos días, estamos en el quinto foro del sector bursátil con candidatos a la presidencia de Costa Rica para el periodo 2022-2026. La organización agradece su presencia en el día de hoy a quienes nos acompañan de forma presencial y también a quienes ven la transmisión a través de nuestras redes sociales. Los foros con los candidatos a la presidencia son una iniciativa de la Bolsa Nacional de Valores, Interclear Central de Valores, la Cámara de Fondos de Inversión, la Cámara Costarricense de Emisores de Títulos Valores y la Cámara de Intermediarios Bursátiles y Afines Cambolsa. Tienen el objetivo de dar a conocer las propuestas de desarrollo económico de algunos de los candidatos a la presidencia de Costa Rica. Para el mercado de capitales son muy importantes estos acercamientos con los candidatos a la presidencia con el fin de plantearles el potencial que tiene el mercado para apoyar el crecimiento económico de nuestro país y presentarles los proyectos que tenemos enfrente con miras a su fortalecimiento. Esta mañana está con nosotros la candidata a la presidencia por el partido Unidad Social Cristiana, señora Linet Saborío Chaverri. Es licenciada en Derecho, egresada de la maestría en Sociología Jurídica Penal y de la maestría en Criminología con énfasis en Seguridad Humana. Dentro de su experiencia laboral se destaca una amplia carrera en el organismo de investigación judicial hasta llegar a la Dirección General. Fungió como primera vicepresidenta de la República en el periodo 2002-2006. También ha sido ministra de la Presidencia, ministra de Planificación y Política Económica, coordinadora del Consejo Económico y del Consejo Social, ministra de Justicia, asesora legislativa para el periodo 2018-2021, consultora y docente universitaria. Como moderador, en esta ocasión nos acompaña el señor Freddy Quesada, presidente de Cambolsa y gerente general de INS Valores. Les voy a recordar la dinámica para la presentación de las ideas. Primero, la candidata va a tener 15 minutos para presentar las principales propuestas de su plan de gobierno, en compañía de la señora Gabriela San Román, candidata a segunda vicepresidencia. Seguidamente, tenemos un periodo en el que se abordarán 8 preguntas específicas en 3 ejes: gestión de la deuda pública y gobernanza del sector, reactivación productiva y económica y sostenibilidad ambiental y mercados bursátiles. Para eso tendrá como máximo 6 minutos para la respuesta. En este espacio se hará acompañar de los asesores económicos, el señor Jorge Guardia y el señor Norberto Zúñiga. Luego abriremos un periodo de 20 minutos para atender las preguntas del público aquí presente y en este espacio la candidata será acompañada de nuevo por la señora Gabriela San Román. Las preguntas se atenderán exclusivamente de forma escrita. Finalmente, dará un mensaje de cierre en un tiempo máximo de 5 minutos. Le cedo la palabra a don Freddy Quesada para que inicie el foro. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Doña Linet, muchas gracias por estar aquí presente, doña Gabriela y don Jorge, igual muchas gracias. El objetivo, como menciona Yumay de la Bolsa de Valores, es poder abarcar varios ejes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un gusto y muchísimas gracias a todos también por acompañarnos en este espacio tan valioso. Y que como conversamos en unos minutos antes de llegar acá, creemos absolutamente valioso situar como punto de partida la necesaria unión que tenemos que hacer entre los diferentes sectores del país. Y ahí quiero precisamente entonces iniciar señalando lo siguiente. El programa de gobierno reposa en 6 dimensiones. Cada una de estas dimensiones con las subdivisiones correspondientes. Pero sentimos que el punto de partida y el gran norte que estamos colocando es lograr incrementar la producción. Si nosotros logramos incrementar la producción del país, sin duda alguna vamos a tener respuesta a temas de empleo, punto fundamental en este momento. Necesitamos ese crecimiento, por lo tanto, de la economía, pero a veces cuando ponemos 3, 4, 5 nortes, resulta más difícil bañar con una visión todo el quehacer gubernamental. Y es que resulta que el punto medular de mi planteamiento como punto de partida, pero que me permito hablar
en primera persona, pero plural, desde que cuento en mi fórmula presidencial con doña Gabriela y con don Franco Pacheco, quienes comparten totalmente esta posición y que me lleva a señalar: nosotros tenemos que poner las instituciones del gobierno de manera armónica y dando respuesta a los nuevos requerimientos que tiene el país. Queremos trabajar en una descentralización importante que no conlleve más gastos, sino por el contrario, que nos permita priorizar y nos permita, por lo tanto, hacer un uso adecuado de los recursos. Estamos muy claros que tenemos que ordenar las finanzas públicas, estamos muy claros de que tenemos que lograr articular instituciones, queremos hacerlo con los diferentes sectores y sentimos que únicamente trabajando de la mano podemos dar solución a la situación que el país enfrenta, tanto política, económica, socialmente, y bueno, día a día resulta que más son las noticias sobre allanamientos y detenciones que se presentan. Por lo tanto, un pilar fundamental, y que lo hemos tenido desde el inicio de nuestros planteamientos, que ha sido la transparencia. A esto, por supuesto, la suma de tecnología y de innovación que nos permita avanzar con un norte muy claro, con una mayor inclusión, buscando un respeto a los derechos humanos, los objetivos planteados por las Naciones Unidas son parte medular también de nuestro programa de gobierno, las 10 medidas que dimos en la precampaña también, que tienen que ver, por supuesto, con simplificación de trámite, con desregulación, con buscar una transformación en el sistema educativo, buscar seguridad ciudadana, pero como les insisto, nuestro gran norte es poner a producir al país, y hacia eso van ese ABC grande que tiene nuestro programa de gobierno. Yo quiero darle la palabra a doña Gabriela de San Román, que junto a los equipos que han trabajado el programa de gobierno ha estado haciendo las últimas versiones que estaríamos entregando de diferente manera, lógicamente, unas para redes, otras a nivel local, etcétera. Entonces me gustaría que doña Gabriela, y también privilegiando algunos de los aspectos por razones de tiempo, estaría refiriéndose a ustedes al programa de gobierno. Bueno, muchas gracias, doña Linet, muchas gracias a todos los que nos acompañan, y reiterar el punto que ha dicho doña Linet, y en particular, y sé que don Franco también, nos honra acompañar a una gran señora en la fórmula presidencial, y personalmente a mi compañero don Franco también, con quien estamos muy contentos de todas las propuestas y cómo lo estamos manejando. Pues bueno, voy a hacer un resumen, como bien dice doña Linet, porque es un plan de gobierno, tiene muchos puntos, pero básicamente los puntos más importantes es, y empecemos por el inicio, porque hablamos de la ruta de la activación. Nosotros hablamos de activación y no de reactivación, porque lo que hemos venido viendo en Costa Rica sistemáticamente es una inactivación de los diferentes sectores, es un apagón que hemos tenido. Entonces hablamos de activar, porque tenemos que levantar al país en los diferentes sectores, pero para eso hay que poner el botón de on, y como dice doña Linet, hay que gobernar, por eso hay que activar. Son 6 dimensiones que tratamos de hacerla de una manera donde se abarque una nueva visión de gobierno para Costa Rica. Por eso tenemos la dimensión política e institucional, que va a ir en la nueva reforma y planteamiento del Estado, la dimensión de seguridad ciudadana y justicia, tan importante en estos días, porque ahí vamos a tener todos los conceptos de seguridad ciudadana y la reforma al sistema penitenciario, una dimensión social y cultural que quiere fomentar el individuo de una manera integral, donde no solo veamos temas de educación y salud, que son tan importantes, pero también deporte y cultura, para crear individuos desde su inicio hasta la adultez con una forma integral de ver la vida. La dimensión económica y productiva, tratamos de
poner ejes trascendentales donde al empresario, y ahí don Franco va a tener una labor importante, buscando esos acercamientos, como dice doña Linet, con los diferentes sectores y escuchándolos y viendo a ver qué son los puntos esenciales para poder levantar, activar esos sectores. Una dimensión ambiental que sin duda alguna como país tiene que seguir siendo un referente para el mundo, y nosotros estamos buscando cómo hacerlo de una manera sostenible, y una dimensión de política exterior y que va de la mano también en la parte de economía, que aquí tenemos a don Jorge y don Norberto que más adelante nos van a exponer cómo vamos a enlazar el levantar los sectores pequeños y medianos y la empresa nacional al mundo exterior y viceversa, cómo vamos a hacer para que esa inversión extranjera también venga a Costa Rica. Y esto es muy importante porque estamos precisamente viéndolo con los objetivos de desarrollo sostenible. Para los socialcristianos van de la mano la parte económica, las libertades económicas, un Estado eficiente, un Estado que no sea un fin en sí mismo, un Estado que responda a las necesidades de los individuos en sus misiones más básicas como educación, salud y seguridad, pero también tiene que ir de la mano con los sectores productivos pequeños, medianos, grandes, y que eso les responda para que puedan efectivamente ser dueños de su destino y empezar a ejercer sus emprendimientos que son tan necesarios para generar empleo en un país donde el desempleo, la pobreza y la desigualdad nos están golpeando. Pero además somos un referente mundial, y cuando en el mundo nos estaban hablando de objetivos de desarrollo sostenible, que es ese nivelamiento, esa equiparación entre aspectos sociales, económicos y ambientales, Costa Rica lo ha venido haciendo a través de su historia, pero ahora tenemos que hacer un gobierno 2.0, un Estado 2.0, donde efectivamente los objetivos de desarrollo sostenible los veamos reflejados para garantizarle, como decimos los socialcristianos, el centro del desarrollo, que es el ser humano, contemplando temas económicos, sociales y ambientales. Por eso, bien decía doña Linet, hay 10 puntos específicos que son sobre esas 6 dimensiones, los puntos que queremos ir impulsando y desarrollando a través de, y ustedes lo pueden ver con las versiones que tenemos del plan de gobierno que presentaremos a futuro, pero esos 10 puntos son sobre lo que se va a ir trabajando, que es manejar con alto sentido la responsabilidad de la pandemia y sus consecuencias, porque nos ha dejado evidentemente consecuencias que tenemos que ver cómo vamos a enfrentarlas, el desempleo, la eficiencia y el mejoramiento en el tema de las finanzas públicas, el quehacer del Estado, de optimizar lo que les decía, el Estado debe ser no un fin en sí mismo, sino cumplir una misión esencial para que el ciudadano se sienta representado y sobre todo por un fin democrático, cosa que hemos venido echando de menos con los últimos gobiernos. El crecimiento en la economía, y bien lo dijo doña Linet, el norte claro es activar la economía, generar empleos tan necesarios, bajar el costo de la vida, que realmente ahí hay un tema económico importante de hacer, innovación y emprendimiento, promover el comercio exterior, transformar el sistema educativo y asegurar la sostenibilidad en forma general, que es un poco el resumen de lo que les he venido hablando. Entonces, ejes importantes y trascendentales para poder lograr eso. Bueno, hay una modernización institucional que hay que hacer del Estado, pero esta debe ser muy consciente y muy clara de cómo voy a darle esa nueva cara a ese gobierno 2.0 que le represente al costarricense esas necesidades y que necesita una revisión técnica, serena, pausada, para ver cómo vamos a lograr que ese Estado se modernice, pero también le responda al ciudadano. Simplificación y digitalización de trámites es un tema que lo va a ver transversal en todo el plan de gobierno, porque es la forma no solo de ahorrarnos costos, el tema de corrupción y el tema de modernidad e innovación, pero estamos haciendo una propuesta de primero análisis de qué tenemos, de qué son los requisitos, y como decimos, no vamos a digitalizar lo innecesario. Primero vamos a hacer un análisis de todos los procesos y procedimientos,
de todos los ministerios para poder decir cómo vamos a digitalizar lo que sea necesario, no lo que más bien crea trabas y trámites que no permite que los costarricenses puedan generar el empleo en la forma y en la velocidad que se quisiera. Y bueno, también aquí en el equipo económico van a tener una gran puesta de propuestas donde vamos a buscar que esa ejecución de los recursos y la utilización de los recursos sea correctamente utilizado. Y bueno, valga el comercial para decir que los gobiernos social cristianos se han caracterizado por un uso eficiente y responsable de las finanzas públicas y lo han hecho a través de la historia. Esto es una forma, es un punto importante que es una propuesta de la señora candidata doña Linet, que es trabajar en conjunto. Por eso desde la presidencia y las vicepresidencias de forma conjunta vamos a ver cómo impulsamos una activación social y una activación económica con rostro humano, pero que nos permita eficientar desde Casa Presidencial en coordinación con los vicepresidentes esa línea de ruta que nos ha propuesto la señora candidata. Para eso el Plan Nacional de Desarrollo y la Rectoría de Mideplan deben ser replanteados y así lo proponemos en el plan de gobierno para que sea ese ente coordinador y no creador de normativa excelsa que últimamente nos han tenido sacando sobreproducción de trámites. Hay una descentralización hacia zonas de menos desarrollo. La señora candidata doña Linet tiene claro que el desarrollo no se puede dar solo en la GAM y hay que ver cómo expandemos las zonas de desarrollo a las áreas rurales y a las costas que están con sus índices de pobreza y desigualdad pues más grandes, con los índices de pobreza más altos en Costa Rica. Pues entonces hay toda una propuesta dentro del plan para ver cómo vamos a incentivar para que los trabajos y la infraestructura pueda llegar fuera de la GAM a los, voy a usar sus palabras, 83 compromisos de los 83 cantones. Y por eso es que estamos apostándole a un nuevo ordenamiento del territorio que permita con los gobiernos locales poder ejercer las propuestas para poder, en coordinación con ellos, llegarle a con estas propuestas de desarrollo. Además de fortalecer el régimen municipal con las demás instituciones y así lograr en coordinación con el gobierno central que podamos de una manera coordinada lograr el aumento en los empleos que en las zonas rurales por temas de infraestructura, por temas de acceso, por temas de trámites está costando que llegue a impactar. Y como les decía, un plan nacional de desarrollo desagregado por regiones y no basado en el Valle Central como se ha venido haciendo. El fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluaciones CINE, que es importantísimo porque es como le doy el valor a esos dineros que todos los costarricenses aportamos con los impuestos, pues debe ser medido con eficiencia para ver si esos impuestos están correctamente implementados. Y esto es una base trascendental y transversal para todo lo que es el plan de gobierno, porque así podemos medir si realmente le estamos dando la respuesta al ciudadano en las diferentes instituciones del Estado. Y bueno, hay un tema que bien nos decía doña Linet ahora, que es rendición de cuentas multinivel, así como vamos a medir las eficiencias de las platas y de los recursos, también tenemos que tener una rendición de cuentas de la ciudadanía frente a los ciudadanos, cómo estamos haciendo esa gestión de gobierno y para eso con el tema de Mideplan es un tema importantísimo de coordinación con todos los ministerios y desde la vicepresidencia. Y hoy con las noticias que tenemos, pues bueno, la transparencia y rendición de cuentas va a ser un norte, no solo por el tema de innovación y de digitalización, sino también y fortalecimiento de sistemas de compras públicas, sino también que sea un referente en toda la gestión institucional desde el más alto nivel y cero tolerancia a la corrupción,
pues esto, como lo estamos viendo en las noticias recientes, pues es algo que tenemos que cambiar para generar confianza a la ciudadanía, ayudar a la democracia, y también cuando tengamos un Estado que le genere seguridad jurídica y genere confianza a la inversión y que permita al empresario costarricense y al empresario extranjero venir en un ambiente de seguridad, de tranquilidad, de reglas claras, creo que eso va a ser el mejor referente para que los ciudadanos vean cómo el Estado puede darle una respuesta adecuada, eficiente, y teniendo entonces claro lo que vamos a tener, que es un Estado del tamaño que es, eficiente, con una cara de modernidad, porque le vamos a dar esa cara de sostenibilidad, y con un ambiente para que los inversionistas, el pequeño y el gran empresario puedan empezar a generar ese trabajo y esa activación de los diferentes sectores tan importantes. Ya está. Bueno, muchas gracias a doña Linet, en primera instancia, y a doña Gabriela por exponernos sus principales puntos y pilares de su plan de gobierno. Ahora sí, ya no me adelanto yo, ¿verdad?, con las preguntas. Venía un poco la idea de plantear o retomar lo que estaba en principio yo comentándole, enfocado sobre temas relacionados con el mercado de capitales, ¿verdad? Y en la línea de lo que inicié, en la gestión de deuda pública y gobernanza, específicamente nosotros en el mercado de capitales nos hemos encontrado, ¿verdad?, con un Banco Central y un Ministerio de Hacienda participando a través de plataformas tecnológicas creadas para llegar a inversionistas por medio de estas mismas y en la colocación de lo que es bonos y captar recursos. No obstante, sabemos que en el mercado de valores contamos con una plataforma ya operada por la bolsa desde hace 45 años, no la misma plataforma, sino esta se ha renovado a lo largo del tiempo. Sin embargo, al final lo importante es que la misma ley le da esa potestad a las bolsas de valores y a los participantes de generar esa sinergia entre los emisores y los inversionistas, y que creemos ha sido exitosa a lo largo del tiempo. Entonces, esta situación de que el Banco Central participe y Hacienda a través de esta plataforma SIMPE ha ocasionado una fragmentación que consideramos no ha sido del todo lo más adecuado. Entonces, concretamente, pensando en un gobierno de su parte, es qué medidas se tomaría un eventual gobierno para que esas potestades que tiene el Banco Central, lo que ha asumido el Banco Central para organizar mercados y tener plataformas tecnológicas para captar recursos, puedan, digamos, seguir afectando el desarrollo del mercado de capitales, ¿verdad? Y cómo sustentar eso, ¿verdad? Seguir con esa medida, sabiendo que tenemos un mercado desarrollado o una plataforma, participantes, una bolsa, puestos de bolsa, etcétera, que lo pueden hacer. Bueno, yo creo que como dos cosas van en esta dirección. Una, efectivamente sentimos que este es un tema que merece sentarse a analizarlo pormenorizadamente. Los últimos 7 años aproximadamente se han hecho por medio del Banco Hacienda. Consideramos que esto no deja de tener relación también con una línea ideológica que puede también llevar en una dirección determinada. En nuestro caso somos muy claros nosotros, y aprovecho
antes de pasar la palabra a los compañeros, para agregar lo siguiente, que no pudimos hacerlo por asunto de tiempo quizás. Nosotros no somos estatistas. Si consideramos que tiene que haber una eficiencia y efectividad en todo cuanto hacen las instituciones del Estado, pero nos parece que ese quehacer del Estado debe efectivamente considerar hasta dónde puede tornarse en algo más allá de lo que puede precisamente hacerse con el sector privado. Entonces, si bien las decisiones que se han tomado en el último tiempo están dentro de las posibilidades legales que tiene Hacienda, Banco Central, nos parece que este es un tema importante de revisión, de conversar, como lo conversábamos hace un momento, y diciendo nuestra visión es la de llegar a acuerdos muy claros, muy precisos, en torno a lo que nosotros podemos compartir con los diferentes sectores. Ese compartir hacia dónde vamos, cuáles son las prioridades que vamos a establecer, cómo vamos a estar trabajando temas determinados de manera tal que los sectores tengan la posibilidad de crecer, el Estado haga lo propio también en una línea de eficiencia, de efectividad, y que al final el trabajo se haga de manera conjunta en una toma de decisiones desde la visión y que le corresponde por supuesto al Estado costarricense. Pero yo creo que si podemos ahondar, don Jorge, yo se lo agradezco, que fue la dinámica pues que establecimos. Buenos días. Yo quiero agregar un par de puntos a lo que dice doña Linet. Uno de ellos tiene que ver con el déficit fiscal. El gobierno ha estado flaco de recursos y obeso en gastos, sobre todo en los últimos dos gobiernos. Tal vez en este gobierno, el último año no tanto, pero ciertamente en el gobierno anterior. Y esa necesidad de recursos lo llevó a negociar directamente con los inversores, con los bancos, con fondos de pensión y con otras entidades, bancos comerciales quiero decir, de términos y condiciones a la medida prácticamente, en términos de tasas de interés, en términos de vencimiento, en términos de plazos, y entonces desordenó mucho el mercado. Hubo polémicas, yo las vi en el periódico, en que ustedes participaron, por una razón. Ustedes lo que querían era fundamentalmente que los emisores, sobre todo el gobierno, hicieran emisiones estandarizadas, ¿verdad? Y no se cumplió siempre. A mí me parece que ese es uno de los requisitos fundamentales. En una administración de nosotros, lo que trataríamos es de que tanto el gobierno como el Banco Central vayan por esa línea de establecer términos y condiciones para las emisiones que puedan servir de guía para la formación después de las curvas soberanas en el mercado primario y secundario. Ustedes tienen una gran participación en el mercado secundario de títulos de gobierno. Ahora, quitarle esas potestades al gobierno y al Banco Central y el uso de la plataforma de SIMPE, sí, ya eso yo lo veo yo más complicado, mucho más complicado. ¿Por qué? Porque en el fondo de lo que estamos hablando es de la planeación y ejecución de la política fiscal, en el caso de Hacienda, y de la política monetaria en el caso del Banco Central. Y entonces ellos tienen necesidades que tienen que atender y tienen que vender en ventanilla, vender como ellos puedan. Esa es la parte un poco, digamos, crítica de la situación, pero hay una posición que sí nos resulta un poco más favorable, y es que nosotros tenemos una visión fiscal muy distinta, por ejemplo, de la que tuvo el gobierno anterior, que ocultó un hueco fiscal y de pronto tuvo que salir corriendo a pedir no solo presupuestos extraordinarios, sino también a ver cómo financiaba ese déficit. Nosotros lo que estamos visualizando es una reducción del gasto público seria, que implique menor financiamiento de parte del Banco Central, al tener que acudir menos al mercado.
del gobierno central, al tener que acudir menos al mercado, va a poder planificar sus emisiones, hacerlas estandarizadas. Me parece a mí que una mejor administración fiscal podría redundar también no solo en menores tasas de interés, aunque ahora están muy bajas, y ahora tenemos nosotros una objeción que lo va a plantear Norberto dentro de un ratito, pero también una menor necesidad de salir corriendo a captar fondos de esa manera. De momento estos son mis comentarios, pero tenemos algo más después que vamos a poder agregar. Norberto, no sé si querés vos agregar algo más en esta instancia. No, lo dejaría, creo que hay varias preguntas adicionales ahí, podemos profundizar. Bueno, continuamos con la segunda pregunta, en esta misma línea, lo que es gestión de deuda y gobernanza del sector. Bueno, en Costa Rica sabemos que tenemos el Consejo Nacional de Supervisión Financiera, CONACYF, ¿verdad? Que tiene una integración de actores con diferentes sombreros, los cuales muchos de ellos también en otras de sus funciones son emisores, ¿verdad? Toman decisiones que afectan al mercado. Entonces, en esa línea, nosotros quisiéramos saber cuál es su opinión, o cuál es la opinión de parte de ustedes de esto, ¿verdad? De tener un participante, de tener un consejo que supervisa el mercado financiero como un todo, compuesto tal vez por personas o puestos que toman decisiones, pero que también afectan el mercado, ¿verdad? Y esto, digamos, ¿cuál podría ser una posición adecuada para evitar, ¿verdad?, lo que sabemos, el tema de gobernanza, conflicto de interés, y si eventualmente hubiese algo en esa línea, si sería necesaria o pensarían en alguna eventual reforma legal que pueda replantear esta situación? Precisamente esa sería la que tiene una doble condición. No sé si inicia don Jorge o si lo hace y yo le hago el cierre. Claro, adelante, no hay problema. Yo voy a hacer un comentario inicial y después le paso a Norberto. Primero, algo que no dije en la pregunta anterior es que algo fundamental de lo que nosotros queremos hacer en el gobierno es incrementar el crecimiento económico. Y más crecimiento económico significa más ingreso fiscal, menos deuda, menos endeudamiento, menos bonos, ¿verdad? Probablemente un ajuste también en las tasas de interés, de manera que por ahí vamos a ir regulando el mercado de esa manera. Ahora, con respecto al CONACYF, ahí me parece que lo que tenemos ahí es como un capellán dando el sermón y recogiendo limosnas a la vez, ¿verdad? Entonces hay un conflicto de intereses. Nosotros lo tenemos claro. Lo que no es tan claro es la solución, porque eso requiere una reforma legislativa. Si mal no recuerdo, el artículo 169 por ahí de la Ley General de Valores que creó el CONACYF le estableció esa composición de la integración del Consejo, y ahí hay varios miembros, pero ahí se sientan el Banco Central y se sienta el Ministerio de Hacienda, los dos principales emisores, y entonces eso puede crear conflicto potencial, porque ellos tienen sus necesidades, y como decía en la pregunta anterior, necesidades muy urgentes, ¿verdad? Entonces, pero por otro lado están los entes reguladores, ¿verdad? Los entes reguladores ahí a veces son demasiado estrictos. Podríamos en algún momento hablar de todo ese montón de regulaciones que existen y que oprimen al sector. Y eso me parece a mí que es una cosa que tenemos que revisar. Ahora, lo que nosotros tenemos planteado en el programa de gobierno, claramente así lo dice con esos textos, es que vamos a auspiciar una fusión
de esas 4 entidades que están en el seno del CONACYF, pero aprovechar también la oportunidad para modificar la integración de la gente del CONACYF y sobre todo algo que me parece a mí que es importante, tenemos que darle una independencia legal y práctica a los integrantes del CONACYF, ¿verdad? Yo no descartaría, por ejemplo, que se nombraran personas distintas del ministro y el presidente del Banco Central, ¿verdad?, que entre otras cosas no tienen tiempo para atender eso, para darle a la gente, para darle a ese consejo un carácter un poco más estable y más técnico, como por ejemplo, que los directores no puedan ser removidos libremente, ¿verdad? Darles una garantía en ese sentido. Bueno, yo creo que tenemos que estudiar esas reformas. Vamos a necesitar en este y en algunos otros casos hacer un consenso con las otras fracciones legislativas, porque no va a ser fácil, ¿verdad? Los nombramientos de los miembros del CONACYF requieren una mayoría calificada en estos momentos del Banco Central. Entonces vamos a tener que poner todo eso en la balanza a ver cómo sacamos. ¿Cuál sería el objetivo final de esto? Es tener un CONACYF, una entidad reguladora en ese sentido, que sea técnica, que sea no política y que vea los intereses fundamentalmente del país y no los intereses de los principales emisores. Para ver los intereses de los principales emisores tenemos otras reformas fiscales y monetarias que nos van a permitir tener una menor influencia en el mercado y menor emisión. Norberto, ¿vos querés agregar algo? Muy poco, ya agregaría, pero este tipo de situaciones en realidad han resultado muy comunes en el país. Muchas instituciones son tomadas básicamente por los regulados y entonces se manifiesta mucho ese conflicto de intereses. En la misma Junta Directiva del Banco Central, hasta unos años antes, eran parte del ministro de Economía, de Planificación, luego se hizo una modificación y se eliminaron, se mantuvo el de Ministerio de Hacienda, que hace poco con las reformas que nos recomendó la OCDE, se dejó sin voz, y así en muchas instituciones, digamos, y se da en el país también lo que llamamos las puertas giratorias, también mucho, ¿verdad?, donde alguien que está de regulador sin ninguna restricción pase un momento a regular y viceversa. Eso se da mucho y provoca grandes conflictos de interés y este es un caso en particular que, como bien lo menciona don Jorge, requerirá reformas legales, no solo eso, ¿verdad?, sino la misma integración, como usted menciona, que estamos totalmente a favor desde hace muchos años de mantener solo una superintendencia y no 4, ¿verdad?, como tenemos para un mercado financiero y capitales tan pequeño como el nuestro. De manera que ahí estamos totalmente a favor de eso y para incorporar dentro de esas reformas muchas de las que hacen falta para propiciar un mayor desarrollo del mercado de capitales del país. Yo quiero concluir señalando lo siguiente: dentro del modelo que nosotros tenemos y lo que estamos proponiendo, precisamente las duplicidades es algo importante para nosotros para eliminar. Cuando entramos al sistema financiero, este es un pilar indispensable para un buen desarrollo económico también. Si nosotros consideramos el tema que nos ocupa, es lo cierto que ya hay una experiencia hasta cierto punto que nos permitiría avanzar en una línea de eliminar todas esos espacios que existen ahora, que duplican esfuerzos, que tienen un costo mayor, pero que además nos llevan a otro punto que también queremos golpear de manera positiva desde nuestros planteamientos, y es la cantidad de regulaciones existentes, siendo que muchas de esas regulaciones inclusive son inefectivas, pero lo que sí convierten es al sistema en un sistema con una serie de fardos que le resulta muy difícil avanzar. Entonces, si nosotros sumamos esto, podemos señalar, vamos hacia una simplificación de tanta tramitología, pero especialmente vamos a eliminar regulaciones
innecesarias también. Tenemos que remozar otras porque son necesarias, pero hay que remozarlas. No podemos en un mundo tan cambiante continuar con regulaciones que inclusive son añejas. Y algunas, aprovechando que tenemos acá a los señores diputados que representan la fracción del Partido Unidad Social Cristiano, don Erwin Macís, doña María Inés Solís, y bueno, también tenemos quien ocupará, si Dios lo permite, en la próxima legislación, la representación por Cartago, que es don Alejandro Pacheco. Yo creo que tenemos acá un espacio interesante también para que esto se constituya en un espacio que nos permita avanzar desde ahora y con los nuevos diputados también. Yo creo que eso básicamente es lo que quisiera señalar. Si queremos tener un Estado eficiente, debemos eliminar regulaciones. Si queremos tener un Estado eficiente, tenemos que eliminar también duplicidades. Pero hay un tema muy importante para mí y es que en este tipo de consejos tienen que sumarse elementos que nos lleven a una mayor transparencia también de los acuerdos que se toman, porque si no nos constituimos muy fácilmente en juez y parte de una situación que no es nada virtuosa dentro del sistema financiero. Gracias. En esta misma línea, y ya lo tocaron de una forma u otra, también tenemos una situación, ¿verdad?, en nuestro esquema financiero, y es que tenemos 4 superintendencias. Tenemos 4 superintendencias y se ha conversado del tema de una reestructuración de ese esquema, ¿verdad? Usted ha sido muy vehemente en sus comentarios recientes, en donde se habla de hacer más eficiente en ese sentido. Específicamente tenemos una de valores, entidades financieras, de seguros y de pensiones. Partiendo de que tenemos gastos, presupuesto por cada una de ellas, y que también de una forma u otra los regulados tenemos que estar contribuyendo presupuestariamente en ese sentido con los reguladores. Ya su visión no la dio, pero me gustaría ver si es posible ampliar en esta línea de lo que le estoy comentando. Y que básicamente le enseñaría lo siguiente: cuando tenemos varios órganos así, todos ellos van a dictar sus propias regulaciones. Entonces lo que vamos a tener es una maraña en muchas ocasiones que no permite avanzar. No sé, Jorge, si le agrega, Norberto. Ya nos manifestamos al respecto y totalmente de acuerdo. Ahora que yo siento que hay mucho más consenso, pero recuerdo cuando se iban formando estas superintendencias, a mí siempre me quedaba la duda cómo poner un nuevo organismo cuando el mercado era tan pequeño, ¿verdad? O sea, no se imagina uno toda una estructura de organización con superintendentes, intendentes, con auditorías internas, de personal, etcétera. Pero bueno, así se hizo en el pasado con estos mercados tan pequeños, de la de valores, la de seguros, las pensiones. Yo creo que llegó el momento de hacer esta integración, reducir todas las solicitudes de información y sobre todo los costos, ¿verdad? Entonces yo creo que no tenemos absolutamente ninguna duda de la conveniencia de formar una superintendencia con probablemente algunas intendencias para los diferentes sectores de estos y algún otro por ahí. Yo creo que eventualmente hasta para, digamos, pequeñas empresas, alguna nueva regulación quizás sea conveniente también como para darle un poco más de inclusión al mercado financiero. Perfecto, muchas gracias. Bueno, continuamos con un segundo eje de preguntas y está relacionado con lo que es la reactivación productiva y económica. Primeramente, abocaremos el tema de los emprendimientos, ¿verdad? El tema de digamos, cuáles propuestas
abordaría un gobierno suyo en esta línea, lo que es el emprendimiento, sabiendo que nuestro país ahorita cuenta con un desempleo, con una necesidad de replantear muchos temas en materia económica y de también de cómo es vista Costa Rica a nivel internacional, ¿verdad? Y de cómo los costarricenses también con nuestra capacidad que la tenemos, de repente lo que ocupamos es alguna estructura que facilite ese surgir de muchos de ellos. Bueno, nosotros estamos muy claros de que si queremos un crecimiento económico tiene que ser precisamente desde el sector privado, desde donde viene. El sector público lo que debe hacer es facilitar las cosas, ser un buen acompañante en algunas, pero especialmente que este no sea un gobierno que obstruya, sino un gobierno que facilite las cosas. Desde esa visión y claro de que ese es nuestro norte, hacia allá estaríamos dirigiendo todos nuestros esfuerzos. Estamos clarísimos que tenemos que tratar de pasar de la informalidad a la formalidad. Estamos claros también de que tenemos que abrir espacios para mejores condiciones crediticias también. Estamos muy claros de que hay un elemento también indispensable a raíz del mal manejo financiero que se ha venido dando, de un gasto público descontrolado, que yo me permito señalar irresponsable. Entonces, todos estos efectos que se sumaron y que no son producto de la pandemia, no, con la pandemia obviamente algunas cosas se potenciaron, pero esto venía desde antes. Entonces, con esta situación que hay, nosotros necesariamente debemos lograr, primero, un ambiente propicio para la inversión, propicio para que la inversión se quede, para que se incremente y también para atraer inversión. Esto está totalmente relacionado con los emprendimientos, tanto aquellos nuevos que pueden impulsar desde nuevas ideas productivas, como aquellos que también se encuentran en el mercado y que además debemos tener claridad de que tienen también necesariamente que cambiar, porque lo cierto es que eso es lo que impulsa el mercado internacional también. Si nosotros planteamos esa Costa Rica inmersa en lo que sucede a nivel internacional, tenemos que hacer los cambios a nivel interno también. Y esa posibilidad de tener nuevos créditos pasa también por revisar, y que nos parece sumamente importante revisar inclusive lo que pasa con la banca de desarrollo. Por ejemplo, todo el sistema financiero tiene que agilizarse, porque además, como les señalaba, con la situación financiera que tenemos, con el mal manejo de las finanzas, el país se encuentra con un espacio fiscal sumamente pequeño y comprometido, lo que nos lleva, por lo tanto, a necesitar alianzas público-privadas, porque es de ahí donde podemos tener también los recursos que se necesitan en el Estado. Cuando hablamos de eso, por supuesto, hablar de concesiones y mejorar las regulaciones que hay, también es importante. Y pensando en los temas de bolsa, si nosotros hablamos de infraestructura, por ejemplo, ahí tenemos que buscar los socios apropiados para poder hacer obra en educación, obra en vivienda, obra vial. Todo esto implica acercarnos a ese sector financiero, tener la claridad de hacia dónde vamos, porque en muchas ocasiones se señala que esto se queda a nivel de mandos medios. Tenemos un problema más grande todavía que eso, y es que el país no cuenta con hojas de ruta claras. Sin hojas de ruta claras, como dicen, si usted no sabe para dónde va, a cualquier lugar puede llegar. Y eso se llama tener un riesgo financiero también inmenso. Por lo tanto, esto pasa también por una priorización en cada uno de los sectores. Y yo me permitiría a esto agregar lo siguiente. Si bien institucionalmente tenemos que estar listos para hacerle frente a estos cambios, también el sistema financiero debe estar listo
para los cambios que se necesitan. Esto es algo que nos debe llevar en la parte económica, con la parte de operación, buscar una bisagra que nos permita seguir avanzando. Y yo creo que en esto tenemos que optimizar todos, desde nuestros espacios, las posibilidades, tanto de acción legal, reglamentos que no nos impidan continuar avanzando, sentarnos a priorizar, y yo aquí insisto en la necesidad de un diálogo político claro, preciso, transparente, pero especialmente constructivo. No es la mesa que se abre a diálogo simplemente para levantar una cortina de humo por ganar más tiempo. Costa Rica lo que está pasando es por una situación sumamente delicada que amerita tener respuestas distintas a lo que hemos venido haciendo. De ahí que nuestro programa marca también la regionalización. ¿Por qué lo menciono acá también? Porque nosotros financieramente tenemos que estar preparados y listos, no solamente para quedarnos a atender lo que llega a ventanilla, sino que nosotros tenemos que buscar posibilidades de desarrollo en cada una de esas regiones. Y como lo decía doña Gabriela, hay un término que yo repito mucho, que son mis 83 grandes compromisos con los 83 cantones que este país tiene. Creo que a nivel de la bolsa es importante saber qué es lo que queremos nosotros hacer. Y lo que nosotros queremos hacer implica llevar desarrollo a cada uno de esos cantones, viendo sus debilidades, viendo sus fortalezas, montando y estableciendo esas prioridades sin dejar de lado la experiencia ciudadana en ninguno de los campos. Y eso nos lleva a la experiencia que se ha tenido en la bolsa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esa parte del sistema ha tenido tanto problema? Porque lo ha tenido. Si nosotros revisamos, acá tenemos un gran reto interesante que analizar y que ver. Un 90% aproximadamente ha tenido que ver con la bolsa los recursos provenientes de las instituciones públicas. Ahí parece que tenemos un espacio también importantísimo de mejora, de aprovechamiento, de utilizar mejor herramientas, de hacerlas probablemente más nobles para esa utilización, pero que nos lleve al desarrollo en todos los diferentes lugares del país. Podríamos estar hoy hablando con los socios que nos permitan avanzar en esa dirección, y por eso quizás la insistencia de llegar a esos acuerdos y una invitación muy clara, muy amplia, de que nos sentemos a conversar de hacia dónde este país va, y nosotros lo que les establecemos con toda la claridad en nuestra visión es nuestra experiencia. No venimos a inventar ni a buscar curvas de aprendizaje, sino poner al país en una línea como ya lo hemos hecho. En el pasado, si algo nos ha caracterizado es tener gobiernos sumamente responsables en el manejo financiero, gobiernos que han dado la posibilidad de trabajar y de que la gente haga lo que sabe hacer, y ustedes lo saben hacer muy bien. También, por supuesto, hay un espacio de mejora grande, tanto del sector público como del sector privado también. Y nosotros casados con ese sector público y con toda la apertura para el sector privado. Muchas gracias. De nada. Bueno, continuamos, ya vamos finalizando la parte de preguntas. Y esta está relacionada con el sector productivo, doña Linet. Hemos tocado el tema de lo que es la participación del gobierno dentro del mercado bursátil. Aquí el sector productivo, en la parte privada, claramente, cada vez tiene menos o no tiene del todo participación, ¿verdad? De repente todos decimos, ¿por qué el sector productivo privado no participa en el mercado de valores? Si es una buena fuente para obtener financiamiento para proyectos de largo plazo. Bueno, ¿será que no hemos incentivado eso?
¿verdad? ¿Será que la posibilidad de que el sector productivo, que es la base para llevar crecimiento, entiéndase no solo en la región central, sino en todo el país, para generar encadenamientos positivos, trabajos y desarrollo a todas las zonas del país, ¿por qué no poder apoyarlo y generar algunos incentivos para que ellos vayan al mercado de valores, a financiar proyectos de largo plazo que generen valor? Entonces la pregunta concreta es ¿qué puntos clave podríamos tener en esa parte para generar un incentivo para el sector productivo privado de ir al mercado de valores a obtener recursos de largo plazo para financiar y generar valor en Costa Rica, generar desarrollo? Señores. Bueno, mira, aquí me parece que hay varias razones por las cuales históricamente la Bolsa de Valores en sus 45 años no ha sido tan exitosa, ha sido más bien poco exitosa. Yo creo que hay razones que caen en el lado del sector público y hay razones que caen del lado de ustedes. Y entonces hay que hacer ahí un examen de conciencia, un mea culpa, ¿verdad? Importante, porque ustedes tienen que ver en qué es lo que ha fallado, por qué las cosas no han funcionado, por qué la gente encuentra, por ejemplo, las regulaciones que existen en este entorno, que son difíciles de cumplir. Las comisiones que ustedes cobran tampoco son muy baratas. La gente pequeña va a encontrar difícil satisfacer todos los requisitos de aportar información, someterse anualmente a los exámenes, ¿verdad?, que se exigen para mantenerse inscritos en la bolsa, las rentabilidades que hay que dar, y me parece a mí que del lado del sector público también hay razones que los afectan. Una de ellas es la parte tributaria, ¿verdad?, que durante muchos años, y aún así todavía existe, es más fácil financieramente acudir a los bancos. Bueno, en paréntesis, los bancos eran los dueños de la bolsa durante muchos años y por ahí no hubo tal vez ese gran esfuerzo para que prosperara, ¿verdad? Entonces la gente iba a endeudarse a los bancos porque podían deducir y pueden deducir los intereses de la renta gravable. Y entonces tenían ahí ese incentivo, ¿verdad? Por un lado. Recientemente, por ejemplo, en la ley del 2018 se gravaron las ganancias de capital y las empresas que se cotizan en bolsa también, para poder incrementar sus valores, ¿verdad? O una de dos, o crecen en sus utilidades, pero si reparten utilidades también le cobran el 15%. En Costa Rica la tasa marginal de renta es el 30% para las más grandes y el 15% adicional para distribuir dividendos, ya se vuelve pesado. Entonces tenemos que revisar ese tipo de cosas. Las ganancias por las apreciaciones cambiarias también se les gravaron. Las ganancias de capital se pasaron de un 8 a un 15%. Entonces hay una serie de cosas que hacen difícil, ¿verdad?, que la gente encuentre fácil suscribir o cotizar sus acciones en la bolsa de valores. La ley general también del mercado de valores tiene un montón de requisitos. La SUGEVAL tiene regulaciones también que son difíciles de cumplir. Ustedes mismos en la bolsa, para estar para inscribirse en la bolsa hay que satisfacer también una serie de requisitos. Resumamos, ¿de qué se trata esto? Yo creo que lo que hay que hacer es hacer un examen general de todo lo que está impidiendo el desarrollo de la bolsa por el lado de las regulaciones públicas y las leyes, y algunas de ellas no son fáciles también de pasar, y también por el lado de ustedes tienen que hacer un esfuerzo para ver cómo es que simplifican ustedes sus propias regulaciones, cómo hacen más fácil atraer a la gente para que pueda cotizar. Recuerden que ustedes mismos tienen una gran ventaja sobre el endeudamiento, ¿verdad? Y es que al aportar capital
La gente no tiene que, las empresas expanden su capital accionario y pueden invertir y obtener más utilidades y no tiene que estar deduciendo de los intereses mensualmente. Entonces las utilidades pueden incrementarse. Bueno, todo ese tipo de cosas creo que hay que sentarse y analizarlas. Hay que analizarlas bien para ver cómo se puede salir adelante. Yo creo que doña Linet dijo al principio, o creo que fue en la intervención pasada, ¿verdad?, que hay que hacer una comisión para analizar todo este tipo de cosas, teniendo en cuenta algo que vos mismo mencionaste en el cafecito que compartimos primero, que fue esto. Bueno, hay un interés público que satisfacer, que es digamos, la seguridad y la protección de los ahorrantes, de los inversionistas, pero también hay otro interés que tal vez no se pueda definir así como un interés público jurídicamente, pero sí un interés político muy importante, y es que a la par de proteger a los ahorrantes, también tenemos que proteger la economía del país. Hay que crecer, Así es. ¿verdad? Hay que crecer. Entonces no podemos poner tantas regulaciones que impidan el crecimiento de la producción, porque detrás de la producción están los empleos y están los ingresos de la gente. Y los mismos, cuando el país crece, el Estado capta más recursos. Entonces, perdón porque el resumen fue así tan largo, pero yo creo que sí hay material para sentarse a elaborar una buena propuesta en ese sentido. No sé, Norberto, si quieres agregar algo. Estamos convencidos de buscar las alternativas para un desarrollo del mercado bursátil y accionario. Me agradó ver, digamos, una nueva contratación que hizo la Bolsa de Valores de un experimentado que viene de Colombia, ¿verdad?, con gran experiencia. Yo creo que eso nos puede ayudar muchísimo, ¿verdad? Él ha participado ahí en su país, que es mucho más desarrollado que el nuestro, y creo que nos podría dar también algunas señales de esto que llevamos décadas tratando de desarrollar de una nueva manera, ¿verdad? Yo creo que ahí sería un buen empujón que nos pueda dar, digamos, a todos. Bueno, parece que lo cierto es que al final estamos claros de que ambos debemos buscar puntos de mejora. Claro. Ahí hay que cambiar cosas. Yo creo que aquí el gran tema es estar listos para esto que queremos hacer, que es poner a producir a Costa Rica. Yo creo que acá podemos tener grandes alianzas importantes y que los dos tenemos que remozarnos, ponernos en dirección de nuevas exigencias y además de que en medio de una situación tan crítica como la que el país vive, tenemos necesariamente que hacer cambios que optimicen lo que se ha venido realizando. Si nosotros continuamos haciendo las cosas como han venido, yo creo que resulta absolutamente insuficiente para lo que necesitamos enfrentar. Así es que nosotros con un compromiso y creo que de alguna manera una invitación también para la bolsa, para que trabajemos de manera conjunta y busquemos mejores escenarios, mejores estadios y procedimientos mucho más amigables también. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Muy bien, para continuar nos quedan algunas preguntas, así que perdón por la premura, vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido tal vez. El tema de la obra pública. El tema de la obra pública, ahora lo conversábamos, es un tema muy relevante para nuestro país. Tenemos muchos proyectos por desarrollar, tenemos inversionistas potenciales con recursos, pero no hemos logrado hacer ese encadenamiento, ¿verdad? Y no hemos logrado, hablamos de todos los participantes del mercado, todos los que estamos involucrados en esto. En la línea de lo que conversaba usted y don Jorge, que tenemos que sentarnos ambas partes a analizar. Estamos claros que algo así tendríamos que probablemente seguir en esta línea para impulsar la obra pública y la ejecución de obra pública y financiada a través del mercado de valores. ¿Ustedes consideran que este mecanismo
es importante, y si lo consideran importante, lo impulsarían en un futuro gobierno de su parte. Sí, claro, claro, no, por supuesto. Por supuesto, y yo creo que le podemos poner inclusive una fecha cierta. Nosotros estamos en un momento previo efectivamente a las elecciones, pero aún y cuando sea un momento previo a las elecciones hay 2, 3 cosas. Una, yo creo que acá quien llegue a gobernar tiene que hacerlo desde el primer día después de tener los resultados. Aquí no se puede esperar a iniciar gobierno y a ponerse a hacer. Nosotros desde ya totalmente abiertos a escuchar de ustedes diferentes posiciones. Tenemos la ventaja, como lo señalaba hace un momento, de hecho Daniel estaba fuera cuando mencioné los candidatos a diputados que acá se encontraban. Yo creo que tenemos que trabajar desde ya inclusive con quienes serán los próximos diputados. Aquí hay que buscar un espacio, nosotros encantados de hacerlo, y yo sé que ellos también, ambos encabezan sus respectivas provincias, en hacerlo y hacerlo rápido. En todo caso, bueno, ellos que son del Partido Unidad Social Cristiana, lógicamente, y nosotros con toda la apertura. Además, en el comando de campaña nuestro también hay diputados que están en este momento que me parece que es oportuno, por lo tanto, darle forma a esa instancia que hablamos. Yo les invito, y allá lo que veo es asentir efectivamente, a que nos unamos y comencemos a buscar planteamientos de verdad concretos, precisos, y que podamos inclusive incluir en adendum hacia los mismos programas de gobierno. O sea, hasta ahí, de verdad que nuestro compromiso totalmente amplio con ustedes. Muchas gracias. Sí. Así es que yo creo que entraron en comisión, jóvenes. Sí. Muy bien, continuamos con la siguiente. En la parte de inversión extranjera, nuestro país, en la atracción de capital de inversión extranjera directa, que ha sido, la verdad, uno de los puntos fundamentales. Así es. Que ha permitido a nuestro país generar desarrollo, generación de empleo, encadenamientos productivos, y que entonces en esa línea sin duda Costa Rica espera y creo que es conveniente para el país el seguir impulsando este tipo de todo lo que conlleve al fortalecimiento de la atracción de la inversión extranjera directa. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes impulsarían reformas, ¿verdad?, tendientes, por ejemplo, en temas de impuestos, ¿verdad?, a modificar el impuesto a las rentas de capital, a los inversionistas, a los residentes, no residentes, que también hay temas que han surgido, ¿verdad?, en años recientes y que pueden o podrían haber estado causando que algunos inversionistas no ingresen al país, ¿verdad? ¿Qué acciones se podríamos ver en esa línea? Para pasarles el uso de la palabra, pero solo para señalar, no privilegiamos el incremento de los impuestos. En eso estamos muy claros, no es nuestra línea, no nos parece, nos parece que hay que cobrar adecuadamente los existentes, también que tenemos que tener mucho cuidado con nuevas cargas que lo único que hagan sea alejar la inversión, y eso es fundamental. Así es que creo que ahí tenemos que caminar en un espacio que se puede constituir como un campo minado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ese avance, cómo lo hacemos, de qué manera, que no se golpee al inversionista, que haya una seguridad jurídica también, pero igual también sabemos que existe a nivel internacional discusiones que no podemos tampoco dejar de lado, sino que se constituyen en una realidad también de discusión. Pero en principio, sí ser claro, nosotros no queremos ver una salida fácil, rápida,
y que eso lo que nos lleve sea a impuestos constantes que resultan cada vez menos manejables y que nos separan de nuestro norte, que es poner a producir Costa Rica. Mira, un par de cositas como complemento. Recuerden ustedes, yo creo que ustedes lo saben, ¿verdad?, que la inversión extranjera no solo se mueve por tema de impuestos, hay muchos otros factores y hay muchos estudios también que identifican los factores que inciden en la inversión extranjera, ¿verdad? El clima político, la seguridad jurídica. Ahora hay un tema que para nosotros puede ser muy importante, que es el nearshoring, ¿verdad? Para poder producir aquí, para vender a los mercados grandes, los Estados Unidos, Canadá, y otros factores, hasta el clima incide, ¿verdad? Talento humano. Sí, talento humano. Bueno, ahí tenemos que fortalecer nosotros muchas otras cosas. Gabriel hace un rato habló de el tema de la educación. La educación es importante, hacer que ese desfase que hay, desacople entre la oferta y la demanda en cuanto a los requerimientos de lo que unos ofrecen y lo que otros demandan, son cosas importantes también en ese sentido. Pero yo quiero mencionar algo más, y es que bueno, ya perdí me dirijo a ustedes entonces. En el programa de gobierno hay una serie de propuestas relativas a la inversión pública en todas las formas que ellas podrían adoptarse, ¿verdad? Hay incluso cosas muy, muy claras, ¿verdad?, que se pueden hacer. Por ejemplo, el paso de un sistema basado en energía sucia, para llamarla de alguna manera, a energía limpia, ¿verdad? Hacer todas las obras de infraestructura, por ejemplo, que se necesitan para que los carros eléctricos puedan eventualmente funcionar y funcionar más barato y en todo el país, y cosas de esa naturaleza, carreteras, puentes, dispensarios. Necesitamos fortalecer toda la infraestructura de salud, de escuelas. Todo ese tipo de cosas se pueden estructurar y yo no veo ninguna razón por qué no se puedan llevar a la bolsa de valores. Le voy a dar un ejemplo que yo tuve hace unos años, cuando era asesor del Banco de Costa Rica. Ya había un proyecto de ley para en esa oportunidad privatizar el Banco de Costa Rica. ¿Y cómo se estructuró? Venderlo en pedacitos en bolsa, en lugar de dárselos a un solo oferente que podría pagar una cantidad menor, y así con muchas otras cosas más. Yo le veo un potencial muy grande. Y la última cosita, en materia digamos de impuestos, la tesis que ha planteado doña Linet, ¿verdad?, es no aumentar la carga tributaria, porque eso no favorece la reactivación de la producción, ¿verdad? Al contrario, la comprime. Pero también tenemos conciencia de que la estructura tributaria en Costa Rica está muy mal hecha, muy mal balanceada. Yo ya les di un ejemplo, que la tarifa total que se aplica a las empresas junto con los dividendos es muy alta. Entonces hay que revisar una serie de cosas. En otras palabras, y para terminar, tenemos una gran tarea por hacer para echar este país a funcionar como se debe, ¿verdad? Norberto, ¿vos querés ahí una última palabrita? Sí, como bien lo menciona usted, los impuestos son apenas un factor que influye en la inversión extranjera. Hay muchos más, y uno que no hemos mencionado acá es la misma apertura económica. O sea, un país que es cerrado, difícilmente va a venir inversión extranjera solo para vender en el mercado local nuestro, que es tan pequeño, y ahí nos hemos quedado rezagados durante muchos años. Tenemos que continuar con la apertura comercial, la integración a los diferentes mercados, y somos muy convencidos que quería yo decir esto, del desarrollo del mercado financiero y de capitales. Recuerdo cuando empecé a llevar algunos de mis cursos en economía con don Claudio González, que nos recomendaba libros de McKinnon, y posteriormente en Ohio State, la relación directa que hay entre el desarrollo del mercado financiero de capitales y el crecimiento económico y el desarrollo sobre todo también, de manera que estamos convencidos también de la atracción de capitales. Lo paradójico ahora no es que no solo no estamos atrayendo, sino que estamos ahuyentando capitales nacionales. Fuga de capitales tenemos
y eso lo hemos comentado un poco con don Jorge, que él quería que yo lo mencionara un poco. Mucho, digamos, de esto son básicamente dos razones. Una, la falta de instrumentos que hay para que todos estos fondos que tenemos aquí de pensiones, de seguros, se queden invirtiendo en el país. Eso es lo estructural y llevará un poco más de tiempo, pero lo coyuntural para nosotros es lamentable, digamos, es la política monetaria, digamos, y de baja tasas de interés que está siguiendo el Banco Central y que los ha obligado a ustedes a tratar de sacar esos recursos y asumir riesgos más allá probablemente de lo conveniente, porque están recibiendo las pensiones en colones, las transforman a dólares con un costo diferencial y con algunos riesgos adicionales, de manera que ahí debería empezar, y yo creo que probablemente este gobierno, si algunos de los diputados no aprueban muchos préstamos externos, que es como ha hecho esta administración, sosteniendo el tipo de cambio y relativamente baja la inflación, es a través de endeudamiento externo. Si no se le autoriza, que no creo tan conveniente en este momento, debería pronto empezar a ajustar las tasas de interés y no como pretenden hacer un control de capitales, inclusive a los fondos de pensiones, para que no puedan sacar los recursos libremente, ¿verdad? O sea, es regresar décadas atrás cuando don Jorge propició la apertura de la cuenta de capitales y se redujo toda esta presa de divisa que existía y que era gran costo para los empresarios. Ojalá que rectifique el banco y haga la política que debe hacerse, porque si bien las tasas de interés están relativamente bajas, los costos siempre los tenemos que pagar, y se está pagando por una devaluación mucho más alta, y un país que está muy endeudado en dólares, pues los costos se ven por ahí y es más costoso. Cuando hay una devaluación, no solo es la carga de los intereses, también aumenta el principal de la deuda en dólares, se traducen más colones, de manera que ahí, ojalá que pronto, yo esperaría que el banco rectifique y haga un mejor uso de los instrumentos con que cuenta. Muchas gracias. Bueno, para la pregunta que continúa y es la última de este bloque, invitamos a doña Gabriela y agradecemos a don Norberto su participación y su presencia por acá. Buenas, de nuevo, gracias por estar acá, doña Gabriela. Y doña Linet y doña Gabriela, hay una tendencia y esfuerzos mundiales por el tema de sostenibilidad, el tema de ambiental y todos los elementos que se consideran dentro de ello. Costa Rica es un país que dichosamente se ha posicionado y podemos decir que tenemos un rol de liderazgo en esa materia. La misma OCDE incorpora una serie de elementos muy importantes en estas líneas. Nosotros, y a través de la Bolsa de Valores, se ha venido impulsando todo lo que es la materia de sostenibilidad. A través del mercado de valores hemos tratado de llevar proyectos, sobre todo en la línea de materia, en tema ambiental, en materia verde. Recientemente se aprobó una ley que estamos estrenando. Ya hay 2 emisiones en el mercado de valores, hay 2 emisores que han captado recursos por medio de instrumentos que tienen fundamentos verdes. La idea, el objetivo es preguntar, ¿verdad? Dentro de esta materia que acabo de comentar, ¿se obtendrá algún impulso, algún apoyo de parte de ustedes en un eventual gobierno para poder fomentar aún más, para poder estas iniciativas del lado del sector privado, poder tener el contrapeso, ¿verdad? Y poder llevar a lo que es ya no solamente el tema del mercado de capitales, sino también un mercado de capitales orientado en temas de sostenibilidad. Claro, por supuesto. Primero,
me parece que es, ahí sí, un círculo bastante virtuoso el que tenemos. Tenemos una Costa Rica que ha logrado posicionarse a nivel internacional como una Costa Rica con respeto efectivamente al ambiente, que lo impulsa, mandamos un mensaje constante con cada una de nuestras decisiones, eso es importante, y me parece que es entonces lograr que los bonos temáticos y especialmente los verdes sean una posibilidad para el país. Eso nos parece sumamente importante, nos permite una mejor colocación y a la vez, cada vez que se obtiene esto, mandamos nuevamente un mensaje diciendo esto se obtiene porque Costa Rica está comprometida con el tema. Así es que es un ganar-ganar, ¿verdad? Nosotros estamos comprometidos que la misma conformación de la papeleta presidencial así lo señala. Doña Gabriela pues es una experta efectivamente en el tema, y buscar esa armonía ambiente, desarrollo económico, nos ha parecido que resulta fundamental al lado pues de un candidato a la primera vicepresidencia, una persona con mucha experiencia en el sector empresarial y que sin duda alguna nos va a señalar dónde es que tenemos esas cosas que necesariamente hay que cambiar dentro de la administración para hacer más fácil el desarrollo económico. Gabriela. Bueno, yo había traído aquí rápidamente para ver la propuesta concreta, para ir aterrizando. Efectivamente, con la ley 10.051 se abre todo un panorama que en efecto post pandemia Costa Rica, imagen, ambiente y el tema de cómo nos están viendo a nivel mundial como un referente ambiental, pues esta ley viene como anillo al dedo para estos nuevos modelos de economía y de activación de la economía. Tenemos que empezar a ver de una manera disruptiva cómo vamos a complementar las políticas de buen manejo que ya aquí don Jorge y don Norberto nos están dando una hoja de ruta, pero tenemos que ampliar definitivamente cómo vamos a invertir. Y si ustedes se dan cuenta, pues en eso la bolsa pues está siendo ya bastante visionaria con la definición de bono verde, que es ahí donde competitivamente estamos a nivel mundial muy bien colocados y ranqueados. Y pues como usted bien decía, con estos temas de energía renovable, eficiencia energética, todos temas que a nivel mundial nos tienen como un referente, pues entonces hay que aprovechar para que esa inversión internacional y los empresarios nacionales con una nueva visión de hacer negocios podamos. Vean qué interesante, y eso lo establece la ley, no solo en temas de sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, sino en temas de bono social. Y aquí es importantísimo el paso adelante que está dando la bolsa como un ejemplo de efectivamente cómo equilibramos el tema ambiental, el tema económico, porque se hace bien, se hace con un rendimiento y una eficiencia, y cómo podemos aplicarlos desde el punto de vista de ese impacto social. Pues entonces, de parte de nosotros, en esta ruta de la activación y tomando en cuenta esta apertura a los fondos de inversión y de pensión que se está dando paulatinamente, como bien lo decía doña Linet, y ahí está en el punto específico donde nosotros estaríamos impulsando como gobierno las alianzas públicos-privadas que empiecen a tener confianza y a ingresar esos capitales, ya sea a nivel nacional o de extranjeros, para que podamos precisamente con todos estos instrumentos que ya están en una ley, reactivarlos sin duda alguna. Y aquí está nuestra propuesta para lo que es alianzas públicas privadas en infraestructura, servicios de calidad, que si ustedes ven, la gran crítica al gobierno es que tenemos servicios públicos caros y ineficientes. Bueno, pues aquí entonces es donde podemos precisamente hacer eso, y donde la bolsa con medios de la parte de infraestructura, en tema de educación, en tema de salud, va a ser vital, y donde podemos hacer esa sinergia entre un buen gestor a través de los fondos como es la bolsa
un impacto social a través de estas infraestructuras y sobre todo en estos ejes temáticos a nivel mundial generando inversión extranjera. Pues entonces total apoyo a todos estos proyectos y promoción internacional y los fondos de ODS para que, y tanto es así que incluso estamos hablando de un Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas que vengan a ser ese compañero estratégico con la bolsa y, como hablábamos, una gestión eficiente, porque cuando hemos tenido ejemplos de UNOPS, por ejemplo, donde se ha hecho una gestión que no ha sido ni lo más eficiente, ni lo más rápida, ni de la mejor manera, creo que ya ustedes han dado estos pequeños pasos, así que yo sé que esta es una orden que nos da aquí la señora Presidente de que estos temas de alianza público-privadas y de ver cómo levantamos va a ser todo un impulso desde el gobierno de doña Linet. Nada más quería agregar lo siguiente a lo dicho por Gabriela. Nuestro programa de gobierno, además de los elementos que les señalaba cuando se hizo la pequeña introducción, quisiera indicarles también que hemos considerado los programas de gobierno de los precandidatos del partido. Don Erwin Muñoz, el diputado Muñoz, que acá nos acompaña, don Edwin Macís, perdón, qué pena, don Edwin Macís, que acá nos acompaña, es un diputado que ha sido muy comprometido con los temas ambientales, y muchos de los elementos que tenemos incluidos en el programa precisamente provienen también del programa de don Edwin. Perfecto. ¿Verdad? Muchas gracias. Bueno, previo a darle una oportunidad para unas palabras de cierre, doña Linet, tenemos unas preguntas del público. De acuerdo. Entonces, la primera pregunta que tenemos del público es: ¿considera necesario ajustar la política monetaria? Y si es así, ¿cuáles serían los ajustes que se plantean? Bueno, este es un tema muy técnico, pero que lo hemos conversado con don Jorge. Y esa política monetaria nosotros la vamos a llevar como la hemos llevado en nuestros gobiernos, con lineamientos muy claros donde acá no se puede llevar ningún tipo de riesgo tampoco. Yo le voy a dar todo el chance a don Jorge para que se refiera. Me parece que lo que es técnico, que venga de los técnicos, y lo que estoy muy clara es, y como coordinadora del equipo económico y social de la administración Pacheco Elespriella y ministra de Planificación y Política Económica en su momento también, si algo estuve muy claro es que las cosas se deben llevar con eficiencia. Me tocó en muchos momentos decir el gasto hasta acá llega y esto es hacia donde vamos, y eso lo sabemos hacer muy bien. Pero me parece que el detalle técnico debe precisamente, logrando esto que ustedes están haciendo hoy, permitirnos mostrar nuestro equipo, las diferentes áreas de trabajo. Yo creo que de eso se trata. Les quedo inclusive muy agradecida porque nos han permitido venir en equipo a mostrar nuestras ideas. Casi siempre soy yo sola la que voy, y hoy me encanta sentir que la parte técnica puede hacer todo la explicación. Don Jorge. Bueno, ya la patrona dio los lineamientos generales, ¿verdad? No, voy a ser breve, ¿verdad? La política monetaria va a ser fundamentalmente una política responsable. Así es. Nosotros creemos que mantener una baja inflación y estable, que es muy importante, estable, tiene efectos sociales importantísimos porque preserva el poder adquisitivo de los salarios de la gente, a los empresarios les permite planear sus inversiones y poder traer a valor presente, por así decir, ¿verdad? Futuras ganancias que sean estables con una inflación baja, ¿verdad? En estos momentos no estamos muy contentos con la política monetaria del Banco Central. Creo que ha mantenido demasiado expansiva en momentos en que la actividad económica se está reactivando, no solo aquí, sino en el mundo. Ya Norberto, mi colega, mencionó, ¿verdad?, que las tasas de interés en el mundo están subiendo, aquí deberían haber subido, ¿verdad? Yo soy de la tesis, ¿verdad?, de que la política monetaria tiene que ser previsora, no esperar a que la tasa de inflación, que en los últimos 3 meses ha sido más altita, ¿verdad?, cuidado,
llegue ahí a darnos un susto, cuando ya después corregir el rumbo lo que hace es crear expectativas muy negativas en la gente, ¿verdad? Otra de las cosas que tiene importancia con esto es que una política monetaria en que las tasas de interés se mantienen bajas por un periodo de tiempo muy largo, ¿verdad? Cuando ya las circunstancias están cambiando, la tasa de política monetaria está en un 0,75 todavía. Recientemente subió un poquito la tasa básica, pero siempre están muy bajas. ¿Y qué es lo que produce en ese sentido? Pues un incentivo para que un incentivo, ¿verdad?, para que la gente o se dolarice o saque la plata del país, como están haciendo estos grandes inversores, y eso no nos conviene. Si aquí hay plata y podemos nosotros traerla para acá, subir las tasas de interés es importante y tener una buena política monetaria. La otra cosa que yo también creo es esto, y es que el Banco Central como que ha manoseado un poco la política cambiaria. Ahora hablo de la política cambiaria, ¿verdad? Ha intervenido mucho para evitar que el tipo de cambio se ajuste en el momento que se debe ajustar. Ha perdido reservas. El Fondo Monetario, en el convenio, que no hemos hablado de ese convenio, pero en el convenio con el Fondo Monetario que hizo este propio gobierno, le ponen metas para que no pierda más reservas de la cuenta, y el Banco Central no está actuando bien en ese sentido, porque cuando se pierden reservas se está perdiendo la oportunidad de hacer un ajuste cambiario gradual, pequeñito, llevarla bien para que no penalice a los exportadores también. Entonces ahí, por ese lado, está afectando un poquito la producción en ese sentido. Vamos a ver, nosotros creemos que las tasas de interés, sobre todo las tasas de interés reales, ¿verdad?, no las nominales, que son las que determina el mercado, se deban hacer por equilibrio de oferta y demanda. Eso me parece a mí que es muy importante. Y la última palabrita, ¿verdad? Un banco central que maneja las cosas bien genera confianza. Y la confianza es un elemento importante en el programa de doña Linet, porque entonces cuando hay confianza la gente invierte, los capitales vienen, la gente se siente más segura, los consumidores adquieren bienes duraderos, la economía se activa, que es la palabra de Gabriela, ¿verdad? Entonces yo creo que todo ese tipo de cosas es lo que nosotros queremos hacer. Perdón, sí olvidé otra cosita que me parece que es importante, ¿verdad? El Banco Central, a pesar de que su ley orgánica se reformó para darle más autonomía, una autonomía legal, ¿verdad?, al presidente del Banco Central, para que pueda manejar la política de una manera muy técnica, me parece a mí que a pesar de esa autonomía como que se ha plegado un poco al gobierno, ha lanzado demasiado dinero a la calle, y ese dinero, por la falta de confianza, se fue a las empresas, no. Se fue a los bancos, se fueron a comprar bonos de gobierno. Y entonces lo que hizo este gobierno es que no tuvo el incentivo de hacer las reformas fiscales importantes, porque el Banco Central estaba levantando la carga. Y nosotros tendríamos que actuar mucho más responsablemente que eso. Muchas gracias. Bueno, el tiempo nos está ganando, entonces tenemos algunas preguntas más que no vamos a poder ejecutar, con la idea también de darle el espacio a doña Linet para un mensaje de cierre. Entonces, adelante doña Linet con un espacio de cierre. Bueno, muchísimas gracias, reiterarles el agradecimiento y darles la seguridad que nuestro planteamiento político lo que persigue es una mejor Costa Rica. Estamos sumando a ello la experiencia, las curvas de aprendizaje que ya no hay tiempo para tenerlas, necesitamos una administración que comience a hacer desde el primer día, y si a nosotros nos corresponde, lo vamos a hacer con toda responsabilidad como ya lo hemos hecho en el pasado. Nada de lo propuesto es nuevo. Innovado, sí, por supuesto, tenemos que innovar, tenemos que sumar tecnologías, en fin, pero ya nosotros hemos estado en el pasado, hemos salido de crisis también,
pero en este momento lo más importante es lograr manejar adecuadamente las finanzas del país y poner de manera paralela a producir a Costa Rica. Eso nos va a llevar a empleo, nos va a llevar a desarrollo. Tenemos que lograr que 500,000 niños y jóvenes no se nos queden excluidos del sistema educativo hoy y mañana, generaciones perdidas. Eso es un impacto inmenso el que tiene un país que sufre una situación como esa, y es lo que tenemos nosotros también que lograr solucionar. Por otra parte, creo que poner el Estado costarricense en sus diferentes instituciones a trabajar de manera articulada, volver a que el plan, la programación nos dirija en el campo agrícola como en el de infraestructura. Cuando usted se reúne con la Cámara, por ejemplo, de la construcción, lo primero que señalan es la inexistencia de planes en una línea que resulta indispensable para poner a Costa Rica a producir, para poner también en la línea de empleo lo que corresponde, pero ahí estamos hablando de inversiones que resultan fundamentales, que es uno de los temas que nos ocupa hoy esta mañana. Así es que eso es lo que ofrecemos, y hacerlo con mucha transparencia, con mucha responsabilidad, con conocimiento, con experiencia, con equipos interdisciplinarios fuertes, y me parece que la sumatoria de esto nos lleva a un buen planteamiento político y a resolver las cosas con quienes vivimos en este país, viendo las cosas como cuestan, lo difícil que se pone, y yo creo que no hay nada mejor que atender las necesidades y requerimientos de la población en todos los diferentes sectores. Yo nada más cierro diciendo, queremos gobernar de la mano de quienes producen, queremos gobernar de la mano del agricultor y también del empresario. Tenemos que gobernar para los emprendedores, porque tenemos que llevar posibilidades de desarrollo a toda la sociedad costarricense. Yo creo que de eso se trata, una sociedad más inclusiva, con una mayor justicia también, y que nos permita avanzar como siempre los costarricenses lo hemos sabido hacer. Y bueno, al final, esperar que tiempos mejores vengan con la próxima administración. Muchísimas gracias por el espacio y que todos estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a la señora Linet Saborío Chaverri del Partido Unidad Social Cristiana, así como a la señora Gabriela de San Román, a los economistas Jorge Guardia y Norberto Zúñiga por el acompañamiento y a don Freddy Quesada por la moderación. Culminamos este foro del sector bursátil con candidatos a la presidencia 2022-2026 en formato presencial, y para el próximo lunes 22 de noviembre les estaremos haciendo llegar una invitación para una sesión en formato virtual tipo conversatorio con el candidato Rolando Araya Monge. También para el martes 30 de noviembre le invitamos a reservar un espacio en su agenda a las 5 de la tarde, porque vamos a tener la transmisión del Foro Mercado de Capitales y el Desarrollo del País con los candidatos a diputados 2022-2026. Les recuerdo también que las grabaciones de este y los eventos anteriores están disponibles en las redes sociales de la Bolsa Nacional de Valores. Muchas gracias por su atención y que pasen un excelente día.